la vida, las crisis existenciales son como actos integrantes en el teatro, desafiando nuestra narrativa personal. En esos momentos, las preguntas sobre nuestra identidad y propósitos cobran vida, tejiendo la compleja trama de nuestras vidas en la penumbra de la reflexión. Es por ello que a lo largo de este video estaremos definiendo los orígenes y causas posibles de una crisis existencial. Comencemos. ¿Qué es una crisis existencial? Es un estado de insatisfacción y de realización en el que se pueden presentar profundos cuestionamientos sobre la propia existencia y la identidad. Este estado puede ser más o menos profundo e intenso según cada persona, es decir, no replanteas nuestra existencia, nuestro sentido vital. Si prestas atención, observarás que el propio nombre nos indica a qué nos estamos enfrentando. La crisis existencial en sí no está vinculada a las condiciones materiales en las que se encuentra un individuo, sino a un estado interior de insatisfacción. Dicho estado suele incrementarse de forma progresiva, muchas veces sin que la persona sea consciente de ello, hasta que se agudiza y por lo tanto surge la crisis. Es por esto que la crisis existencial es más bien psicológica y no material. Y lo que está en crisis es la existencia y la identidad de la persona, por lo que se hace necesario un nivel de conciencia que permita percibir las cosas desde otra perspectiva y así retomar el equilibrio y el bienestar de la vida. Crisis existenciales más comunes. Número 1. La crisis de la identidad. Esta crisis se refiere a una sensación de falta de sentido o de propósito en la vida, así como a una falta de claridad en cuanto a la propia identidad y valores. Número 2. La crisis de la muerte. Esta crisis se relaciona con la idea de la mortalidad y la finitud de la vida, lo que puede llevar a preguntas sobre el significado de la vida y el propósito de la existencia humana. Número 3. La crisis de la libertad. Esta crisis se produce cuando una persona se siente atrapada o limitada por las expectativas sociales o por su propia falta de autonomía, lo que puede llevar a preguntas sobre la verdadera libertad y el significado de la elección. Número 4. La crisis de la edad. Esta crisis se produce en momentos clave de la vida, como la adolescencia, la mediana edad o la vejez, y puede implicar preguntas sobre el propósito y el significado de cada etapa de la vida. Número 5. La crisis de la espiritualidad. Esta crisis se refiere a preguntas sobre la existencia de Dios o de un poder superior, y puede implicar una búsqueda de significado más profunda o una sensación de desconexión de lo espiritual. Cada persona puede experimentar una crisis existencial de manera diferente y con diferentes grados de intensidad, y es importante abordar estas crisis de manera adecuada para lograr un mayor entendimiento y crecimiento personal. Ahora bien, hablaremos sobre las causas o disparadores más comunes. Como número 1, tenemos la reflexión sobre traumas infantiles. Examinar traumas de la infancia como problemas familiares, económicos o pérdida de seres queridos que pueden arraigarse y evolucionar con el tiempo. Número 2. Entrada a la adolescencia. Si bien la adolescencia conlleva cuestionamientos internos sobre el sentido de la vida, el mundo, Dios, la existencia y la muerte, dando lugar a reflexiones muy profundas. Número 3. Finalizando el colegio secundario, ya que al aproximarse al final de la educación secundaria, las crisis existenciales pueden surgir, relacionadas con la elección vocacional, la identidad y preguntas sobre el papel a desempeñar en la vida. Número 4. Hartazgos de la rutina. Experimentar una sensación de cansancio o desgaste debido a la rutina diaria y la pérdida de metas previas. Número 5. La resignación ante la utopía platónica.
Inicialmente, abrazar la idea de un gobierno basado a la idea del bien, luego desilusionarse a descubrir similitudes con Aristóteles y posteriormente enfrentar la realidad de que no es más que una estructura con Dios en la cima. Número 6. Cambios en la química personal. Las crisis existenciales a menudo van de la mano con alteraciones en la química personal, manifestándose en una sensación de cambio parcial en la identidad y la percepción de uno mismo. Algunos de los síntomas de una crisis existencial son sentimiento constante de aburrimiento, desmotivación frente a las actividades que antes tenían valor en tu vida, insatisfacción generalizada, incluso ante los buenos resultados, deseo de cambiar tu vida, tu rutina, tus hábitos, pero no saber con exactitud cómo hacerlo, sensación de extrañeza consigo mismo, cambios de hábitos que no satisfacen por completo, pensamientos en lo que te cuestionan las etapas vividas, sensación de que faltan muchas experiencias por vivir, agotamiento emocional extremo, cuestionamiento de las decisiones que has tomado hasta el momento de tu vida. Y por supuesto, dudas sobre tu profesión, tu pareja y todo lo que rodea y has decidido tener miedo al futuro. Características más sobresalientes que permiten identificar una crisis existencial. Número 1. La pregunta existencial. Una crisis existencial se pone en marcha con una pregunta, pero no es cualquier pregunta. Es tal vez el interrogante más importante que puede plantearse una persona y que podemos sintetizar como: ¿cuál es el destino de mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Qué hago en este mundo? ¿Qué haré con mi vida? ¿Para qué existo? Etcétera. La pregunta existencial ha de ser en primer lugar consciente y explícita. En segundo lugar, una pregunta que compromete la propia vida del sujeto, o sea, no se trata de una pregunta impersonal destinada simplemente a satisfacer la curiosidad intelectual. Así, no nos preguntas existenciales ¿por qué el universo? ¿Por qué surgió la vida? ¿Por qué surgió la especie humana? Estas preguntas pueden engendrar teorías filosóficas o científicas. No necesariamente engendrará un proyecto vital y personal. La pregunta existencial implica un compromiso personal, pues no es lo mismo preguntarse en el sentido de la vida a preguntarse cuál es el sentido de mi vida. Número 2. La búsqueda de una respuesta. La insistencia de la pregunta obliga a buscar una respuesta. Algunas veces las personas encuentran la respuesta en ella misma, pero en otras ocasiones se busca una respuesta en otras personas, en un sistema de creencias, en la lectura de un libro con el tema de ¿qué me cambió la vida?, etc. Es importante destacar que la crisis existencial implica buscar una respuesta, no pedirla, ya que la decisión en la última instancia es del propio sujeto, el que incluso llega a experimentarla como una decisión propia. Número 3. El encuentro de una respuesta. La respuesta no es un determinado sistema filosófico o religioso, sino el proyecto vital fundado en dicho sistema. Esto es así porque la pregunta no es meramente intelectual, sino vital. No apunta tanto a edificar una conmoción, sino más bien a una trayectoria de vida. Indudablemente, también están los otros proyectos que uno puede tener a corto, mediano o largo plazo. En tal sentido, son proyectos que haré la semana que viene, cuántos hijos tendré o hasta incluso qué ropa me pondré pasado mañana. Muchos de estos proyectos, sin embargo, quedan subordinados al proyecto vital, el cual da la orientación más general a la existencia. Número 4. Tiene intensidades diferentes según cada persona. No todos padecemos la crisis existencial con la misma intensidad. En algunos, la crisis es muy recortada y definida, de lo que nos damos cuenta porque el acontecimiento
precipitante es muy puntual o porque en poco tiempo la vida de la persona ha sufrido un cambio muy importante, no atribuible a cambios madurativos filosóficos, pubertad, climaterio, etc. y no es necesariamente simultáneos con ellos. Número 5. No todos tienen crisis existenciales. No todo el mundo padece de una crisis existencial. Dentro del grupo de personas que no lo han experimentado nunca, aparecen dos posibilidades. A. Aquellos que hacia el final de su vida hacen un balance positivo de esta última y consideran que la han aprovechado bien y que para ellos han tenido sentido. En estos casos, no necesariamente atravesar una crisis existencial para reorientar su existencia, probablemente porque desde un comienzo ella estuvo orientada hacia lo que efectivamente satisfacía sus expectativas acerca de lo que es una vida plena. B. Aquellos que hacia el final de su vida se lamentan o se arrepienten de la vida que han llevado o afirman que su vida fue una existencia vacía. Si en primer lugar, caso de la crisis no fue necesaria, en segundo lugar, caso la crisis no ocurrió cuando realmente lo era. Número 6. No tiene edad de aparición. La crisis existencial puede ocurrir en cualquier momento de la vida y no necesariamente coincide con el casamiento, con la elección de una profesión, con la graduación, etc. Ni menos aún con números redondos como cuando se habla de la crisis de los 30, de los 40 y los 50. Inclusive más, al casarse o el graduarse no implica necesariamente una crisis existencial, ni aun cuando cambia radicalmente la rutina de la vida, porque bien pueda ocurrir que estos eventos hayan sido impuestos por presiones familiares. Tal vez la única etapa de la vida donde no ocurren crisis existenciales sea en la niñez, entendido por tal periodo que va desde el nacimiento hasta la pubertad. Esta cuestión puede ser analizada desde la teoría piagetiana, desde la teoría freudiana y desde el existencialismo. Número 7. Por lo general es una crisis única en la vida. Esta afirmación depende básicamente de los recursos de un relevamiento estadístico. La gran mayoría de los casos de una crisis existencial ocurre solo una vez en la vida. Número 8. El desenlace puede ser positivo o negativo. Positivo en cuanto ha permitido a la persona dar sentido a su vida a través del planteo y ejecución de un proyecto vital. Negativo, otras veces, una crisis existencial puede llevar a una persona a una depresión grave y aún al suicidio. Probablemente ello dependa de la patología latente previa del sujeto, en cuyo caso el suceso precipitante de la crisis o el hecho de formular la pregunta existencial básica puede ser al mismo tiempo el suceso desencadenante de la enfermedad. Bien, ahora vamos a hablar de cómo superar una crisis existencial. ¿Qué podemos hacer? Bueno, número 1, hay que frenar. Claro, hay que ser conscientes y tener en cuenta que seguramente te encuentras absorbido por la rutina. Las mismas tareas cada día, los mismos lugares, las mismas personas, etc. También puedes estar enfrentando preocupaciones, pensamientos recurrentes y dudas. Por lo tanto, es el momento de parar, ya que para que algo nuevo crezca debe tener espacio. Por lo tanto, debes parar para poder seguir. Número 2. Hay que permitirse estar mal, ya que el malestar forma parte de la vida. Somos humanos y los humanos contamos con un repertorio de emociones variado y no siempre sentimos emociones positivas y agradables. También tenemos emociones negativas, por lo cual es normal experimentarlas y pasar periodos en los que nos sentimos mal. Así que no te preocupes, que no pasa nada por estar triste, no pasa nada por tener dudas, no pasa nada por asumir que la situación nos ha superado, ya que hay que aceptar que somos humanos y por lo tanto somos seres imperfectos. Bien,
el siguiente paso sería conocerte. Puede que pienses que no sabes qué hacer con tu vida o incluso que te plantees quién eres. En ese caso, deberás pasar más tiempo contigo mismo. Puedes observarte y comprenderte. De vez en cuando, pregúntate por qué piensas así, por qué actúas así, etc. Y ten algo claro y recuerda que tú no eres tus emociones. Ellas pasan por ti y tú decides cómo las gestionas. Así como tampoco te definen los números ni los títulos. Te define tu forma de ser, tu forma de relacionarte y el valor que aportas a los demás y al mundo. Bien, el siguiente punto sería cuestionar tus pensamientos. Recuerda que el malestar se deriva a menudo más que de la situación en sí, de la forma en la que interpretamos y de lo que opinamos al respecto. Así que presta atención a tu diálogo interno, a lo que piensas sobre ti y a lo que te dices a ti mismo. También recuerda tus recursos. Para superar una crisis existencial, recuerda tu actuación ante otros momentos difíciles. Así que detente un momento y haz las siguientes preguntas. ¿Qué has hecho cuando te has sentido perdido? Pregúntate, ¿cómo he superado las adversidades? El objetivo de estas preguntas es que recuerdes y seas consciente de todas las habilidades que has desarrollado en otras circunstancias complejas, que ya has superado, ya que los aprendizajes y capacidades que adquiriste están ahí para ayudarte ahora. Luego, tienes que recuperar tus aficiones. Reflexiona acerca de aquellas cosas que disfrutabas muchísimo en tu infancia, aquello que te gustaba hacer antes de que tu agenda estuviera tan llena. Así que, inténtalo, ya que realizar actividades placenteras es una de las estrategias más utilizadas de las técnicas conductuales en la terapia psicológica. Pues entre sus múltiples beneficios notarás un estado de ánimo más positivo y motivación para realizar otras tareas. También intenta relacionarte desde la vulnerabilidad, ya que debido al estigma social y el miedo a ser juzgados por los demás, a menudo intentamos mostrarnos como indiferentes e invencibles. Estar triste o sentirse perdido parece que socialmente no están asociados al éxito y a la felicidad, por lo que intentamos generalmente esconderlo. El siguiente punto sería plantearte una meta. Para disminuir la desmotivación, encuentra aquello que sí te hace ilusión realizar. Por ejemplo, ¿qué propósito te gustaría cumplir? Plantéate un objetivo realista que sea concreto y a corto plazo. También, arriésgate a experimentar. ¿Cómo superar una crisis existencial? Bueno, se trata de redescubrir quién eres y qué te apasiona. Por ello, necesitas exponerte a contextos diferentes y obsérvate en nuevos escenarios. Prueba, permítete tener nuevas experiencias y ser principiante. Permítete probar, intentar y experimentar. Claro, puedes equivocarte porque eres humano, pero para obtener nuevos aprendizajes y para encontrar nuevas respuestas, debes probar nuevos caminos. Así que, arriésgate y busca tu propósito. Puedes plantearte algunas de las siguientes preguntas, como ¿qué cosas te producen satisfacción? ¿Qué cosas son realmente importantes para ti? ¿Qué cosas haces que no sea por obligación? También, ¿en qué cosas destacas? ¿Qué es aquello que se te da muy bien? Así que no olvides tener en cuenta todos estos puntos antes mencionados para que de esta forma puedas superar una crisis existencial.